Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. La autenticidad de las cosas es necesaria en medio de todo, ¿cierto? Usted va a comprar un carro, por ejemplo, y hace un contrato de compraventa. Usted va a ir a una notaría y allí vamos a autenticar tanto las cédulas como su firma, ¿cierto? Todo quede legalizado. Y el sello es importante dentro de esa autenticidad. Usted, por ejemplo, una carta cuando viene con un sello como que tiene mayor validez, es nuestro concepto. La época del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, ¿cómo sellaban estos, por ejemplo, los reyes, sus decretos y todos sus mandatos a través de una cera que derretían sobre aquel pergamino o aquel, digamos, papiro, y con el sello que tenían en su anillo, lo colocaban ahí y se daba entonces la veracidad de que ese era un decreto real o que venía desde el Señor en su totalidad. ¿Me permites un...? No, gracias. Ya. Entonces, también era necesario tener una gran autenticidad de aquel que venía a la tierra, un sello divino, un sello que nos confirmase de que Jesús realmente era el Mesías prometido, como hablamos hace 8 días, era aquel gran rey majestuoso que venía a la tierra y que se anunciaban unas buenas nuevas, donde Juan era ese mensajero enviado por Dios. Por lo cual, queridos hermanos, ese sello de autenticidad del Mesías, ese Mesías confirmado, podemos observarlo de una manera tan maravillosa. Ese es mi calificativo a los 3 versículos que vamos a estudiar en esta mañana. Invito que por favor vayamos al libro de Marcos. Como dijimos, vamos a comenzar a hacer un estudio sobre este libro. Vamos a mirar del versículo 9 al 11 del capítulo 1. Vamos a ver lo es majestuoso de este bautismo del Señor Jesús. ¿Cómo estamos todos? ¿Bien? ¿También de temperatura? Bueno. Dice la palabra así, versículo 9. Aconteció que en aquellos días que Juan vino de Nazaret a Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, perdón, yo le voy a bajar un poquito a este ventilador. ¿Está en qué número? Lo bajamos a 1, por favor. Gracias. Ok, perfecto. Entonces dice la palabra así. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La palabra complacencia en el original significa agradado o gozoso por esa persona. Es decir, en este yo tengo el agrado, la complacencia por lo que representa y por lo que hace y por lo que es esta persona. Y nos está hablando del Señor Jesús. Y esa voz viene del cielo. Ahora, yo veo esa aprobación allí. Vuelvo y le digo que esa palabra significa aprobación como el sello de Dios que nos está diciendo, este es mi hijo. Ese es el Mesías prometido. Ese es aquel que el profeta Isaías habló, y lo mismo que el profeta Malaquías, de que había de venir, que necesitaba entonces que el pueblo se preparase y preparara su corazón para este reinado que llegaba a la tierra.
déjeme decirle, queridos hermanos, que es majestuoso poder observar la grandeza de Jesús a través de su bautismo. Como les decía, la predicación la he llamado el sello divino del Mesías, la autenticidad del Mesías. Ahora, antes de comenzar a tocar cada punto, deseo que miremos el versículo 9, la parte inicial. En aquellos días, y eran los días de quién? Del mensajero que estaba hablándole al pueblo diciendo que se arrepintiesen de sus pecados, que el reino de los cielos se acercaba, que había un gran Mesías, unas buenas noticias, y para poder participar de este rey era necesario entonces volverse a Dios, y por eso se toma el bautismo que usted y yo estudiamos hace 8 días como un evento en el cual un gentil se hacía parte del pueblo de Dios. En aquellos días que él decía, oh generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Sabíamos que no era una predicación, digamos, muy suave, sino que era una predicación donde se expresaba claramente: el hacha está puesta a raíz de los árboles. Todo aquel que no dé buen fruto, ¿para dónde va? Pues para leña. En esos días estaba predicando Juan Bautista, dice el versículo 9, Jesús vino ¿de dónde? De Nazaret de Galilea. Y es importante entender esto antes de ver esa autenticidad o sello divino de nuestro Señor. Queridos hermanos, Nazaret era para los galileos algo no apreciable, era despreciable. Y Galilea para los judíos era despreciable. Entonces podemos decir que Nazaret era muy despreciable, porque si los mismos galileos la despreciaban, imagínense cómo la veía un judío. Y Nazaret fue aquella parte, déjenme de pronto explicarles el mapa. Tenemos aquí a Jerusalén en la parte baja y Nazaret estaba en la parte alta, que era, digamos, pertenecía, esa región hacía parte de Zabulón y de Neftalí. Y ellos fueron llevados por el pueblo asirio, por lo cual, cuando se llevaron cautivos a todas estas personas, los mismos asirios trajeron de otras nacionalidades y los colocaron en ese territorio, por lo cual ellos terminaron siendo mezclados. Por ello, entonces, los judíos no los aceptaban porque ellos ya no eran israelitas en su totalidad, digámoslo entre comillas, entre sangre, porque ya sus hijos y sus hijas no eran dados en medio de todas las 12 tribus, sino que ya se habían mezclado con otras naciones. Por ello ellos eran despreciados. De ahí que usted escucha al mismo Natanael cuando se le acercan y le dicen, hemos conocido a Jesucristo de Nazaret, a Jesús, Él es el Mesías que dijo él. ¿Será que algo bueno puede salir de Nazaret? Porque en ellos no había nada que consideraran es valioso. Es más, cuando mandan a Jesús a ser apresado, y eso está en Juan 7, había una disensión porque muchos decían, de Galilea realmente puede salir algo bueno. Aún el mismo Nicodemo, cuando intercede por Jesús para que ellos escucharan entre comillas a este hombre, ellos le decían a Nicodemo, es que el que no conoce la ley está en maldición, hablaban los, digamos, hombres preparados de las letras. Y decían, busca a ver si hay algo bueno que ha salido, si ha salido un profeta en medio de Galilea. Pero desconocían ellos realmente la palabra, porque en Isaías capítulo 42, la palabra, Isaías capítulo 9, la palabra mostraba
una profecía de que de ese lugar y de esa tierra iba a salir luz en medio del pueblo. Por favor, déjenme, yo se los leo, dice la palabra así. Mas no habrá siempre oscuridad para la que ahora está en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente, dice la palabra, livianamente, tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y de la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, aquel lado de Jordán, Galilea de los gentiles. Y así estaba entonces reconocida la Galilea de los gentiles. No siempre habrá oscuridad para medio de ustedes. Entonces había una profecía expuesta de que algo maravilloso iba a surgir en medio de ese territorio. Déjeme, leo el versículo 2. El pueblo que anduvo en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Entonces estaba la promesa, luz va a haber. Recuerde que de este capítulo nosotros leemos bastante el versículo 9 en diciembre, el cual dice claramente, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, que es que, veamos un versículo mesiánico. Entonces de Neftalí habrá una luz, el cual entonces será Dios fuerte en medio de nosotros. Jesús dijo de sí mismo, yo soy la luz del mundo. Juan lo dijo, y la luz vino y habitó en medio de los hombres, claramente diciéndonos que él pudo ver en Jesús la claridad total para entender entonces el reino de los cielos y el pecado. Que se lo estoy explicando a ustedes, porque este libro, recuerde claramente, fue escrito para los romanos y muchos de los gentiles, entonces necesitaba escuchar lo que hoy yo posiblemente en esas palabras Marcos también explicaba, de que aún de allá donde no se pensaba, fue escrito entonces que Jesús realmente iba a venir a la tierra a ser la luz para el mundo. Anteriormente él tuvo que haber explicado sobre Isaías y sobre Malaquías y su mensajero. Ahora él se estaba encontrando con el mensajero que había enviado. ¿Qué sucede entonces allí? Sucede que Jesús se bautiza y ese bautismo entonces nos va a abrir a nosotros un gran panorama. Y podemos observar en el bautismo de Jesús, queridos hermanos, 4 aspectos que nos dan ese sello de la autenticidad divina de quien es Jesús. Y ojalá salgamos de aquí cada vez más maravillados de él. Y en lo primero es que es tan auténtico que Jesús es el Mesías, que se puede observar justicia en el cumplimiento de la obediencia del Padre. En primer lugar, entonces, vamos a ver que se da la justicia en obediencia al Padre. Y para poderlo entender, pido por favor, vamos rápidamente a Mateo capítulo 3, versículo 13. O cópienlo por favor y pon eso, atención, y yo lo leo. 3:13. Y mire lo que dice la palabra. Mateo 3, versículo 3. Entonces vino Jesús de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan que se oponía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó y Jesús fue bautizado. Vamos a dejarlo solamente hasta ahí. Entonces tenemos aquí algo clave, y es que Juan se le oponía, Jesús le dije, deja eso, y él dijo, es necesario que cumplamos toda justicia. Estamos de acuerdo en la lectura nomás. Ahorita lo analizamos. Vaya por favor a Juan capítulo 1,
Y allí observaremos aportes especiales que nos dan sobre el bautismo. Yo le digo, es maravilloso, maravillosa la palabra del Señor. 1:29. En Juan, usted podrá notar que él habló, miramos el título del párrafo anterior, el testimonio diciendo, yo no soy aquel Mesías, viene detrás de mí uno que es mayor, que bautizará entonces en espíritu y que no soy digno de desatar los cordones de sus sandalias. En el 29, ese que al otro día haber predicado eso y dar el testimonio que él no era, se encuentra con Jesús. Y dice el versículo 29 así. Siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahorita está entendiendo por qué él se le oponía. Profundizamos. Solo quiero establecer esto. Y luego, él mismo nos habla y nos muestra que Jesús realmente es el Hijo de Dios. Y ellos eran familia, recuerda que era su primo. Es más, Juan dice, él era primero que yo, pero Juan nació 6 meses antes. Juan posiblemente fue instruido por sus padres, recuerde que ya eran una edad adulta, y él se cría en el Jordán, en la parte de Judea, abajo, y Jesús nace por aquí en Belén, le toca irse a Egipto, pero cuando regresa se quedan en Nazaret. Es decir, todo apunta que sí tenían referencias, pero no se conocían. Usted va al versículo 33, mire lo que Juan da de testimonio. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y permanezca sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y él claramente luego dice, yo lo vi y doy testimonio que él es el Hijo de Dios. La palabra conocer, en el original, que significa oída, para que nunca lo olvidemos, oída, así como se lo estoy diciendo, es reconocer con sus propios ojos, es decir, detallarlo. Él no lo había detallado. Entonces, cuando él se encuentra con Jesús y sabe que es el Cordero de Dios, claramente él responde de la manera sabia. Tú vienes a mí cuando yo necesito ser bautizado, porque un cordero, para que pudiese cumplir el requisito de ser la ofrenda de Dios, era sin tacha, sin mancha, era un cordero perfecto. Entonces el mismo Juan sabía, usted no necesita arrepentirse porque en usted no hay pecado. Y es hermoso eso, porque nos presenta, queridos hermanos, a un Jesús en el cual no hay pecado alguno. Por eso Él es nuestro sacerdote perfecto, el cual fue tentado en todo, mas sin pecado. Por eso Él representa para nosotros el perdón total de nuestros pecados, la libertad total de nuestras deudas ante Dios. Por eso se le oponía a Él. Pero Jesús en la mayor sabiduría de todos, le dijo, es necesario que cumplamos toda justicia. ¿Qué era eso? Dios había determinado para aquellos hombres en ese tiempo
que para poder disfrutar del Mesías que venía, era necesario que ellos se volvieran de su corazón a Dios. Por eso se bautizaban, arrepintiéndose de sus pecados y rogándole a Dios su perdón. Y en el bautismo de Juan, entonces se daba esto para poder disfrutar del Mesías. Como ese era lo que Dios Padre había entregado en ese momento, para Jesús entonces era justicia hacer la voluntad de Dios. Por eso Él no vino a hacer su voluntad, sino la voluntad de aquel que lo envió. Por eso era importante hacer toda justicia, y vemos en Jesús, aunque no tenía pecado, reconoció y obedeció el camino, la voluntad de Dios. Segundo, ¿por qué esta autenticidad maravillosa de nuestro Señor y de nuestro precioso Mesías? Porque Jesús se identificó con el pecador. Recordemos claramente, el bautismo era para arrepentimiento y el perdón de los pecados. Hermanos, Jesús se sumerge en las aguas, emerge de ellas. Sucede una cosa maravillosa, el cielo se abre, el Espíritu Santo viene y la voz del Padre es anunciada. Pero el bautismo nos estaba mostrando, señalando que aquel que era inocente se hizo pecador. Asumió el pecado, vivenció lo que tenemos que vivenciar usted y yo para entrar al reino de los cielos. La palabra claramente nos dice en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Misma palabra en Romanos 8:3 dice así, por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Qué quiero yo expresarme, queridos hermanos? Que Jesús entonces estaba dando a conocer o proclamando en ese instante que Él iba a la cruz. Iba a morir como un pecador. Es decir, ahí señalaba la cruz para ellos. Va a venir una cruz. Para nosotros, ¿cuál es el bautismo? Reconocer o recordar esa cruz que hubo allá atrás. Isaías 53, versículo 12, la palabra dice, contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por sus transgresores. En Lucas 3:33, si no me equivoco, Lucas coloca que en el momento del bautismo Jesús estaba orando. Isaías 53:12. Jesús estaba orando. Entonces era necesario Él identificarse con nosotros. Por eso, queridos hermanos, Él era el Mesías auténtico, el que no necesitaba bautizarse, pero aquel inocente, sin pecado, asumió su condición como si fuese pecador en obediencia al Padre. Y eso es, queridos hermanos, una entrega profunda de Dios. Ahí es donde vemos a un Jesús que se despojó a sí mismo, tomando la forma de hombre y siendo obediente. Reconocemos que su obediencia fue hasta la cruz del Calvario. Por lo tanto, ese sello precioso, queridos hermanos,
nos muestra entonces no solamente que era alguien obediente a Dios en lo que Dios había determinado, sino que también era alguien el cual el pecador se puede identificar para tener la entrada al reino de los cielos. Tercero aspecto de esa autenticidad maravillosa. La palabra en Marcos sigue expresando lo siguiente. Y luego, el luego en Marcos es inmediatamente. Entonces, inmediatamente cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vamos a centrarnos en este tercer punto, que tiene que ver con la unción para el ministerio. Es hermoso el versículo. La palabra abrir, abrirse los cielos, es la misma palabra que se utiliza para describir el desgarramiento del velo. Cuando Él muere, recordemos que el velo es desgarrado, se rompe de arriba a abajo, alguien muy alto lo rasga. Es decir, los cielos se desgarraron, se abrieron. Y era algo que Marcos quería expresarle a todos. Un anhelo sentido desde los tiempos antiguos, uno de los versículos, queridos hermanos, que amo. Isaías 64:1 dice lo siguiente: oh, si rompiese los cielos y descendieras. ¿Qué es lo que estaba él diciendo en ese momento? Dios ha descendido, Dios está en medio de nosotros. Ahí está el Mesías obediente, el Mesías que puede salvar nuestras vidas, pero aquí está el Mesías que es siendo ungido de parte de Dios. Ahora, hermanos, en ese rasgar de los cielos que permitía la descendencia del Espíritu Santo en medio de ellos, de él, perdón, nos muestra entonces algo muy especial. Recuerde que Juan era un hombre que hablaba porque el Espíritu Santo estaba sobre Juan. Sobre nuestro Señor entonces estaba el Espíritu Santo confirmando esa obra plena de Dios. Permítame, por favor, leerle 2 versículos. Cópienlos ustedes para que lo revisen en su casa y digan, oye, el pastor sí me está diciendo lo que es. Isaías 11:2. Y reposará sobre él espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Estaba escrito del vástago, del renuevo de Isaías. Recordemos que Jesús viene de la línea de David. Habría entonces alguien donde reposaría el Espíritu Santo. Isaías capítulo 42, versículo 1, la palabra dice así: he aquí mi siervo, yo le sostendré mi escogido, en que mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu y él traerá justicia a las naciones. Ese sentido, queridos hermanos, cuando usted y yo leemos sobre el bautismo, el mismo Lucas nos habla que el Espíritu Santo vino y reposó en él, es decir, la presencia de Dios en medio de ellos. ¿Y cuál era el símbolo o la forma que tomó el Espíritu Santo? Fue una paloma, que fue visible para los que estaban allí. Entonces, Dios estaba reposando en él. Es decir, Jesús fue el único hombre
Nació del Espíritu Santo, creció en el Espíritu Santo, fue ungido en el Espíritu Santo, estuvo haciendo el ministerio en el Espíritu Santo, murió y el Espíritu Santo estuvo con él y fue resucitado en el poder del Espíritu Santo. Es decir, Dios habitaba, Jesús era la plenitud de Dios allí en medio de nosotros. El cielo se había rasgado y Dios estaba entonces en medio de nosotros. Ahora es de hermoso ese simbolismo que Marcos utiliza. El cielo se rasga, pero viene una hermosa paloma. Paloma es un símbolo de inocencia y de paz. La utilizamos para la paz que tanto queremos en nuestra nación. Y la paloma era el única ave la cual podía ser ofrecida en sacrificio. Se va a leer como las tórtolas o palominos dentro del texto del Antiguo Testamento y aún cuando Jesús fue ofrecido para sus 8 días cuando era presentado delante de Dios. Es decir, en él reposaba, queridos hermanos, la unción de Dios. Entonces se cumple la promesa de Isaías 61, que hemos estado leyendo mucho Isaías hoy. Versículo 1, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová para, y sabemos, vendar cualquier corazón roto, para abrir la cárcel al que está ya apresado y publicar las noticias de libertad, para cambiar, queridos hermanos, aquellos que están en un luto, para que vengan sobre sus vidas entonces un aceite de gozo. Fue la primera palabra que lee el Señor en medio entonces de la sinagoga, diciendo esto se ha cumplido hoy porque la presencia de Dios está en medio de su vida. Por lo cual el mismo bautismo representaba el hecho de que estaba siendo ungido para el ministerio de una manera visible, sellada y de testigos. Cuando un sacerdote comenzaba su obra y era llamado al sacerdocio, sus ropas eran lavadas y luego él era ungido. Aquí el Señor era lavado y ungido para su obra en medio de nuestras propias vidas. Por eso, queridos hermanos, eso era significancia de que Jesús era Dios en medio de nosotros. Juan capítulo 5, versículo 18, la palabra nos habla de que aún los que eran contrarios a Dios le querían matar porque él se hacía como Dios. Voy a leerles. Por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose ¿qué? Igual a Dios. Él era la plenitud, la llenura del Dios soberano y todopoderoso en medio de nosotros. Con esto entonces me introduzco, queridos, a compartirles entonces el último punto. ¿Y por qué este sello divino de la autenticidad del Mesías? Porque estaba aprobado por Dios Padre. Versículo 11. Una voz del cielo dijo claramente: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Y como les decía, complacencia era un gozo por aprobar aquí. Dios mismo estaba aprobando a a su Hijo Jesucristo, que es Dios. Por eso en Jesús usted y yo podemos ver el esplendor de Dios. El que ve a Jesús bien, hermano, está viendo al Padre. En él habita toda la plenitud, dice la misma palabra, y él era realmente ese Hijo
de Dios. Era el cordero inmolado, tacha alguna. Y es especial cómo Mateo describe la palabra del Padre en el bautismo. Él dice, en quien tengo complacencia. Es decir, en que he puesto mi complacencia. Es decir, en quien yo apruebo y en lo que Él cubre, apruebo. ¿Qué requiere esto decir? Ahí el Padre nos estaba determinando, yo apruebo a Jesucristo y los que en Él estén. Jesús estaba reconciliando entonces al pecador con el Padre y el Padre está diciendo, este es mi Hijo amado y el que esté en Él, entonces es aprobado. Recuerde lo que Juan nos enseñó, el que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Entonces el que está en Jesús es aprobado. ¿Por qué? Porque lo que Jesús ha hecho, su obra completa ha sido aprobada y es de gozo y de complacencia delante de Dios. Por eso podemos nosotros abrazarle, creerle y tomarle y reconocer. Tú eres realmente el Cordero de Dios. Tú eres el real Rey soberano, el Mesías que ha venido al mundo. Tú eres el Hijo de Dios. Duda alguna. Vaya conmigo, por favor, a Marcos capítulo 11. Y esto nos abre entonces un panorama en el cual usted y yo debemos saber cuál va a ser nuestra posición como cristianos. Capítulo 11, versículo 27, mire lo que dice. Entonces volvieron a Jerusalén y andando por el templo vinieron a él los principales sacerdotes. Mire lo que estamos aquí, con quien Jesús estaba intercambiando palabras. Y vinieron a él los principales, ¿qué? Sacerdotes, los escribas y los ancianos. Mejor dicho, la plena, la pesada de lo religioso de Jerusalén. Donde no estamos hablando de cualquier pintadito por ahí, ¿no? La plana mayor. Y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio autoridad para hacer esas cosas? ¿Qué había sucedido anteriormente? La purificación del templo. ¿Con qué autoridad tú haces esto? La casa de mi padre, casa de oración, ¿no? La han vuelto ustedes cueva de ladrones. ¿Con qué autoridad hace usted eso? Jesús entonces le dice, os haré yo también una pregunta y respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Mira dónde nos trajo, ¿no? ¿Y dónde nos trae la palabra? Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo dirá, ¿por qué pues no le creíste? Si ellos hubieran creído, se hubieran ¿qué? Bautizado. Pero ¿cómo si somos hijos de Abraham? Esclavos no hemos sido. Recuerda lo que ellos le decían. ¿Qué decía Juan Bautista con respecto a eso? Aún puede sacar hijos de Abraham en una piedra, ¿cierto? Porque eran igual de inertes. Y si decimos que los hombres, y deja abierto, pero tenían al pueblo, pues todos tenían a Juan como ¿quién? Un verdadero profeta. Mire tan tremendo eso.
Los líderes, no. El pueblo al menos veía en Juan. ¿Qué le dice el Señor? No sabemos, ellos le responden. Entonces él dice, entonces respondiendo Jesús le dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. ¿Con qué autoridad? ¿No crees en ese sello? Presencia del Espíritu Santo, el Padre y el Hijo, la Trinidad misma, Dios misma, desgarrándose los cielos y en una forma de paz y de misericordia se presenta y nos muestra, ha venido aquí el Redentor del mundo. Ustedes no creen eso. Ustedes no creen en esa autoridad. ¿Para qué se lo digo? Por eso, queridos hermanos, bienaventurados somos cuando podemos ver en Jesús el soberano Rey y el Hijo ungido de Dios, nuestro Cordero. No le vaya a quedar una duda sobre este precioso sello, de la mayor autenticidad, del más grande de todos que ha pisado esta tierra, nuestro Señor Jesucristo. Por eso, usted y yo debemos abrazar su bautismo. Romanos capítulo 6. Nos enseña lo siguiente. 6:3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para su muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Entiende usted ahora el mayor panorama cuando Jesús le dice a sus discípulos, id por todo el mundo, haced discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas? Queridos hermanos, usted y yo ya nos bautizamos en la justicia de Dios. ¿Quién es? Jesús. Jesús que nos dijo, me bautismo en el bautizo de Juan, porque es la justicia de Dios. Ahora nuestra justicia, ¿quién es? Jesús. Y nos bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo por la plenitud de Él. ¿Y en qué nos semejamos a Él? Él le dijo a sus discípulos, del bautismo que yo soy bautizado, seréis bautizados. ¿Y quién era? Está hablándonos de la cruz. Y en esa cruz usted y yo no nos bautizamos. En su obra no vamos a tener lugar en el reino. No vamos a estar preparados. ¿Entiende lo importante de bautizarse? Bautismo, hermano, no lo va a hacer salvo. Pero el bautismo es reconocer por obediencia en la cruz del Calvario está mi arrepentimiento y mi perdón. Mi reconocimiento de que Jesús es el Hijo. Usted no se ha bautizado. Aproveche la oportunidad. Entre, estudie sobre el bautismo. Vaya a las aguas. Públicamente está reconociendo que Jesús es su Señor. Acepta la justicia de Dios en Él. Que usted y yo somos aprobados en Él.
¿Le parece a usted maravilloso? ¿Le dan a usted ganas, hermanos, de vivir sorprendido de lo inmenso, esplendoroso que es? Por eso morimos en las aguas, simbología, y los levantamos, simbología de resurrección. Mi bautismo seré bautizado. Aprendimos entonces del gran Rey soberano que venía a la tierra, que envió un mensajero a preparar el camino, que Él, Jesús, confirmó a ese mensajero, Él sometiéndose al bautismo de Juan. Qué belleza ser. Diciéndonos que aquí realmente este hombre dijo: yo soy el Cordero de Dios. Vamos a preparar nuestro corazón para orar. Bajarse a la oscuridad, mis ojos